personas. Bueno, os doy la bienvenida a todas las personas que estáis conectadas a esta charla que hemos organizado desde Cáritas Diocesana de Valencia y que lleva por título Cáritas, un camino de santidad. Queremos profundizar en esta dimensión del voluntariado de Cáritas, la dimensión de la santidad, una dimensión que nos lanza a ser algo más que voluntarios y voluntarias. Nos hace vivir el voluntariado como una vocación, como una misión que nace de nuestra fe. Amparo Navarro es la ponente que nos va a hablar sobre este tema tan importante. Para quienes no la conozcáis, pues Amparo es teóloga, es psicoterapeuta, está comprometida en el mundo del acompañamiento espiritual, también es cantautora de música cristiana desde lo hondo. Trabaja en el espacio interreligioso que se creó en el Centro Arrupe de Valencia y tenemos la suerte de que sea colaboradora del programa de formación de Cáritas, pero lo que más la define y distingue es su profunda vivencia espiritual, ¿no? Que marca todo lo que hace y vive. Pues bien, hoy va a ayudarnos a tomar más conciencia de la gran oportunidad que tenemos en Cáritas, en nuestro hacer en Cáritas, de vivir cada vez más unidos al Dios que nos habita, de estar a la escucha de lo que Dios nos quiere proponer que hagamos en cada momento de nuestra existencia, y de saber verle y reconocerle en el prójimo herido. Por ahí va nuestro camino de santidad, por ahí va nuestro camino de perfección, de llegar a ser eso que Dios ha soñado de nosotros cuando nos creó. Y este es el camino que Amparo nos va a ayudar a desgranar y profundizar en esta charla. Así que, Amparo, os dejo con ella para que ella os hable con su palabra y su experiencia. Bueno, Pepe, muchas gracias por tu amabilidad, que siempre es tremenda. Gracias a Cáritas por este rato compartido, que me permite también a mí profundizar en qué es esto de la santidad y tener este rato familiar entre voluntarios y voluntarias, que yo creo que nos hace bien a todos, ¿no? Ir ahondando en esta idea. Cuando Pepe, claro, ahora tenemos esta complejidad de tener que vernos así online, ¿no? Y poder, es más difícil encontrarnos en presencia. Pero yo creo que esto también nos ayuda a, pues a conectarnos con más posibilidades, ¿no? Pues todo tiene sus pros y sus contras, ¿no? Tenemos como ganas de vernos en presencial, ¿no? De volver a abrazarnos, de tener como más cercanía física, y al mismo tiempo pues necesitamos un poco más de espera y de prudencia hasta que todo esto vaya como un poquito mejor, ¿no? Entonces, bueno, pues os agradezco a todos la presencia, el estar aquí, los que lo veréis después en el canal de YouTube, y de verdad que agradezco a Cáritas Valencia la oportunidad de reflexionar juntos en esta tarde. La propuesta, como decía Pepe, es el título que le pusimos es el de Cáritas, Camino de Santidad, e incluimos como un subtítulo, ¿no? Vivir con hondura la alegría y la esperanza. Y bueno, os empiezo contándoos cómo he ido haciendo yo esta reflexión para compartirla esta tarde. En la exhortación apostólica de Gaudete et Exsultate, el Papa Francisco nos habla de la llamada a la santidad en el mundo actual. Y aquí nos dice que Dios nos lo pide todo, también porque nos lo da todo, ¿verdad? Y nos ofrece vida eterna, que es felicidad plena, y a la cual estamos destinadas para la que nos creó. Entonces el desafío sería como no conformarnos con menos, ¿no? Aspirar a vivir con toda la hondura, con toda la profundidad, con toda la intensidad de la que seamos capaces, ¿no? De la que nos sea posible, ¿no? Entonces, ¿cómo haremos todo esto? Desde el principio, en la Escritura, Dios nos empieza a dar una serie de claves, una serie de herramientas para hacer vida a esta propuesta. Esto le decía Dios a Abraham: camina en mi presencia y sé perfecto, en el libro del Génesis. Quizá la palabra santidad es una palabra como tremendamente grande, ¿no? Y por esto como puede parecernos inaccesible o inalcanzable, como muy utópica, ¿no?
puede parecernos una quimera, un sueño que en realidad pues como que no podemos alcanzar o algo que solamente unos pocos pues logran acceder. Sin embargo, el Papa Francisco, con toda su cercanía y con toda su sensibilidad, ¿no? Con su sentido del humor, pues nos dice en esta exhortación que necesitamos como encarnar, ¿no? El concepto de santidad en nuestros contextos particulares, en nuestros contextos específicos, ¿no? Y esto pues siempre será un riesgo, siempre será un desafío y también será una oportunidad. Pues una oportunidad porque fundamentalmente Dios nos eligió, ¿no? Para que fuésemos santos e irreprochables ante Él por el amor, nos dice San Pablo en los Efesios, en la carta a los Efesios. Entonces, lo realmente hermoso es que esto que Dios quiere, pues tiene que poder ocurrir. Tiene que poder ocurrir el sueño de Dios. Porque no conocemos a un Dios que nos manipule o que nos engañe, a un Dios que juegue con nosotros o con nosotras, ¿no? Esto sería muy perverso, ¿no? Hacernos desear lo mejor para que no podamos alcanzarlo después. Esto sería como una incoherencia ilógica, ¿no? Entonces, la propuesta de Dios es que corramos con constancia, ¿no? En esta carrera que nos toca, ¿no? Nos dice la carta a los Hebreos. Pues en esta carta se mencionan pues, múltiples testimonios que nos alientan, que nos animan para no detenernos en esta carrera, ¿no? En este camino, para perseverar y para permanecer con alegría, con esperanza. Y nos habla el texto de una nube tan ingente de testigos, ¿no? Nos dice Hebreos 12. Y aquí nos recuerda a Abraham, a Sara, a Moisés y a otros más, ¿no? Sin embargo, Francisco también dice que entre ellos, entre todos estos, puede estar nuestra madre, nuestra abuela y todas estas personas cercanas que han vivido la experiencia concreta de saberse elegidas, de saberse ungidas, de saberse amadas, ¿no? Que han corrido en esta carrera a la que Dios les ha llamado y que han buscado pues incesantemente vivir en su presencia. Entonces, estos hombres y mujeres han vibrado en su vida tratando de habitar en el corazón de Dios. Y esta vibración íntima que ellos han experimentado también la han hecho resonar en otras personas, ¿no? Como una música que se ha ido contagiando y que además ha maravillado, ha cautivado, ¿no? Y sobre todo ha suscitado una serie de preguntas, ¿no? ¿De dónde viene esa felicidad que irradian? ¿De dónde viene su alegría? ¿De dónde viene su esperanza? Además, pues han hecho posibles establecer pues unos lazos de amor que son inigualables, ¿no? Estos hombres y estas mujeres pues han vivido en la presencia de Dios y bueno, pues mantienen con nosotros unos vínculos de amor muy profundo. Benedicto XVI decía, ¿no? Estamos rodeados, guiados y conducidos por los amigos de Dios. No tengo que llevar yo solo lo que en realidad pues nunca podría soportar yo solo, ¿no? La muchedumbre de los santos de Dios me protege, me sostiene, me conduce, ¿no? Entonces me gustaría pues comentar, aparte de esta breve introducción, pues cómo vamos a reflexionar en torno a esta idea de Cáritas como camino de santidad. Pues desde 10 iconos, desde 10 imágenes y 10 relatos, unidas o vinculadas a 10 relatos de la escritura. Pues son imágenes que nos ayudan a reflexionar en esta tarde, ¿no? La primera de ellas pues es la de los santos de la puerta de al lado. Y aquí me vais a permitir que iré compartiendo una presentación y espero no liaros mucho ni a mí tampoco, ¿vale? A ver. Vale, la primera de ellas es la de los santos de la puerta de al lado. Os hablaba de estas 10 imágenes que tenemos aquí y iré compartiendo una detrás de otra. Bueno, pues aquí tenemos como esta imagen de gentes tan diversas, pero al mismo tiempo como inspiradas, ¿no? Donde se ha vertido el espíritu con estas llamas, ¿no? Que tienen sobre sus cuerpos, ¿no? Bueno, pues estos santos de la puerta de al lado. En muchas ocasiones cuando pensamos en la santidad, nuestra imaginación como que se va hacia aquellas personas que fueron beatificadas, canonizadas por la Iglesia, ¿no? Personas que tuvieron un reconocimiento público por su vida ejemplar, que fueron modelos a imitar y que se les propone como testigos, como pues, ideales, ¿no? de vida que nos sirven de ejemplo, ¿no?
Sin embargo, el Espíritu de Dios, pues, que hace lo que quiere y lo hace como quiere, pues no se ajusta únicamente a nuestros planteamientos, ¿no? Que son siempre limitados, ¿no? Y sigue derramándose en medio de su pueblo, en medio de la humanidad, por todas partes, ¿no? El Espíritu de Dios no, pues, no se da a unos pocos, a los más hábiles, a los más emprendedores, a los más amorosos, a los más justos, a los más fuertes, a los más entregados. El Espíritu de Dios se asienta en medio de la humanidad, pues para que toda ella pueda vivificarse y para que toda la humanidad pueda resucitar, ¿no? En la Constitución Lumen Gentium nos dice: fue voluntad de Dios santificar y salvar a los hombres, no aisladamente, sin conexión alguna de unos con otros, sino constituyendo un pueblo que le confesara en verdad y que le sirviera santamente. Nuestro Dios, pues, nos salva en comunidad, nos resucita también en comunidad, ¿no? Nadie se salva a solas, y Dios nos atrae, pues, hacia sí con nuestra historia, nuestras relaciones, nuestros vínculos, ¿no? Dios se enreda y nos vincula y nos complica, bueno, pues para que nos demos cuenta de que a solas en realidad no podemos hacer nada, ¿verdad? Pues que ni vivir en plenitud en su presencia. Necesitamos como tomar conciencia de pueblo, ¿no? de comunidad que se sostiene y que se ayuda, que se da soporte, que se anima, que se ilusiona, que se acompaña. Entonces, y en estos vínculos donde nace, es donde nace la alegría y donde nace la esperanza, ¿no? Donde aparece también como un nuevo orden de las cosas, donde nuestra mirada se transfigura. Y puede alcanzar a comprender el sentido profundo de esto de permanecer unidos a la vid, caminar de dos en dos, ¿no? Confiar en que Él estará con nosotros hasta el fin del mundo. Desde estos vínculos y desde estas redes de cariño es de donde podemos hacer experiencia de esta presencia de Dios en nuestro contexto, en nuestra vida, ¿no? Y el Papa Francisco habla de la santidad en el pueblo de Dios paciente. Y hace referencia a las vidas de cada uno de nosotros, de cada una de nosotras, pues a los padres que se levantan cada noche para atender a alguno de sus hijos, a las madres que se convierten en alimento, ¿no? Y se desposeen y amamantan y nutren y generan vida, a los abuelos que se multiplican tantas y tantas veces, ¿no? Y sacan energías donde pensaban que no había, que no tenían, ¿no? A los que ven pues limitadas sus fuerzas, pues por la enfermedad, por la edad, pero ellos saben que son pues muchísimo más que una dolencia, que son muchísimo más que el paso de los años. Entonces Francisco dice que son los santos de la puerta de al lado. Es muy bonito esto, ¿no? Y también muy hondo esta expresión del Papa Francisco. Son las personas que viven cerca y que son reflejo de cómo Dios actúa en esta tierra. Cuando somos capaces de apercibirnos de la dinámica del espíritu, pues en el mundo tomamos conciencia de todas estas miles y miles de acciones que cada día nos rodean, desde lo cotidiano y silencioso, pero que encierran el misterio más profundo, el misterio del amor. A veces cuando todo es como sencillo y a veces cuando la vida se complica, no cesan todas estas acciones que son fuente de alegría, fuente de esperanza y que transforman, ¿no? Que llenan de luz a la humanidad entera, porque Dios siempre se está derramando. Y me gustaría, aquí tenemos un texto que todos podemos leer, ¿no? Es un texto precioso, escritora, poetisa francesa, ella era trabajadora social, Madeleine Delbrel. Yo creo que se han publicado últimamente algunos de sus textos, igual la conocéis, ¿no? Y ella dice: hay lugares donde sopla el espíritu, pero hay un espíritu que sopla en todos los lugares. Hay personas a las que Dios toma y pone aparte. Hay otros a los que deja en medio de la gente, a los que no retira del mundo. Esta es la gente que tiene un trabajo ordinario, que tiene un hogar ordinario o son solteros ordinarios. Gente que tiene enfermedades ordinarias, con su pena ordinaria. Gente que tiene una casa ordinaria y que viste ropas ordinarias, ¿no? Es la gente de la vida ordinaria. La gente que se encuentra en cualquier calle. Aman la puerta que da a la calle como sus hermanos invisibles al mundo, aman la puerta que se cierra definitivamente tras ellos. Nosotros, la gente de la calle, creemos con todas nuestras fuerzas que esta calle, que este mundo donde Dios nos ha puesto es para nosotros el lugar de nuestra santidad.
creemos que no carecemos de nada, porque si algo de lo necesario nos faltara, Dios ya nos lo habría dado. Y bueno, creo que es preciosa esta intuición, y os lanzo como una cuestión para nuestra reflexión, que aquí queda, ¿no? Para continuar después a solas en nuestra oración personal. ¿Podríamos nosotros hacer memoria silenciosa de quiénes son estos santos, estas santas de la puerta de al lado en nuestra vida? Todas esas personas que han pasado por nuestra historia y nos han dejado este halo de esperanza, de alegría, de presencia de Dios, de vida en abundancia, de vida resucitada. Bueno, ahí lo dejo para nuestra oración. Bueno, la siguiente imagen, el siguiente icono sería el de beber agua del pozo. Y me gustaría que nos detuviéramos en el relato de la mujer samaritana a la que Jesús le pide de beber, a la que hace como partícipe de vida, ¿no? A pesar de su situación de vivir como en los límites o señalada, ¿verdad? Me gustaría que contempláramos o que escucháramos este texto. Jesús llegó a una aldea de Samaria llamada Sicar, cerca del terreno que Jacob dio a su hijo José. Allí se encuentra el pozo de Jacob. Jesús, cansado del camino, se sentó tranquilamente junto al pozo. Era mediodía y una mujer de Samaria llegó a sacar agua. Jesús le dice: «Dame de beber». Los discípulos habían ido al pueblo a comprar comida y le responde la samaritana: «Tú que eres judío, ¿cómo pides de beber a una samaritana?». Los judíos no se tratan con los samaritanos. Y Jesús le contestó: «Si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide de beber, tú le pedirías a él y él te daría el agua viva». La mujer le dice: «Señor, no tienes cubo y el pozo es muy profundo. ¿De dónde sacas agua viva? ¿Eres acaso más poderoso que nuestro padre Jacob, que nos legó este pozo del que bebían él, sus hijos y su rebaño?». Y Jesús le contestó: «El que bebe de este agua vuelve a tener sed. Quien beba el agua que yo le daré no tendrá sed jamás, pues el agua que le daré se convertirá dentro de él en manantial que brota dando vida eterna». Y entonces la mujer le dice: «Señor, dame de este agua para que no tenga sed y no tenga que venir acá a sacarla». Bueno, la mujer va camino del pozo, ajena a lo que se va a encontrar allí, ¿verdad? Y como cada día acude de manera mecánica a por agua para llevarla a casa, como hacían tantas mujeres, tantas y tantas mujeres. No hay otros planes en la mujer más que bueno, pues llenar su cántaro y regresar de nuevo a casa. Sin embargo, algo como inesperado y poco habitual la sorprende. Un hombre comienza a conversar con ella de cosas sencillas, pues el agua, la sed, el cubo, el pozo, pero poco a poco todo va tomando como un tono diferente. Lo cotidiano se convierte en trascendente y cada uno de los objetos adquiere como un carácter simbólico, que es la muestra de la presencia sublime de Dios y sus acciones. El agua se transforma en agua viva, la sed puede ser saciada para siempre, el pozo ya no es un lugar de estrechez, sino un espacio de amplitud en el que Dios se presenta. El encuentro con Jesús nos lleva a superar nuestros esquemas tantas veces limitados, oscuros como este pozo, ¿no? Reducidos, estrechos. Esta es la imagen, ¿no?, que nos presenta el relato y nos muestra la desmesura de su amor. A Jesús lo acompaña siempre lo imprevisible, ¿no? No deja de sorprendernos una y mil veces. Entonces, lo que no podemos imaginar, lo que es impensable, ¿no? Él dibuja nuestras representaciones mentales de lo que debe ser y nos presenta un nuevo orden, ¿no?, en el que solo podemos adentrarnos desde la confianza, desde la más hermosa confianza. Bueno, pues la mujer samaritana no esperaba que el agua, que la sed, que el cubo, que el pozo fueran a llevarla tan lejos, ¿verdad? Es Jesús el que nos invita a abandonar nuestra inflexibilidad, esta que a veces tiene tanta dureza, ¿no?, y tanta rigidez. Él transforma como lo cotidiano, lo inmanente, lo más profano, lo toma y lo santifica, ¿no?, lo consagra.
Y de esta manera hace posible que nuestra mirada se transforme y nuestro corazón profundamente se convierta. Y las cosas y las personas y los vínculos y las relaciones y los relatos y los encuentros y bueno, ya no son cualquier cosa cotidiana, sino que son espacios de presencia, son espacios de santidad. Todo cuanto nos rodea hace posible que nos encontremos profundamente con Jesús. Y esto es una maravilla. Y a esto nos convoca, ¿no? A hacer de la tierra un buen lugar, donde cada sencillo elemento es sacramento. Y este también es el desafío, la posibilidad y el desafío, ¿no? Que nos dejemos sorprender. Que nos dejemos sorprender por esta presencia inesperada de Dios, como la mujer samaritana, que no vuelve a ser la misma, igual que nosotros ya no hemos sido los mismos después de este encuentro con el Señor, ¿no? Sin lugar a duda, como que dejarse impactar por la presencia de Dios y no resistirnos, pues sana nuestras heridas, despeja nuestras dudas, mitiga también nuestras inseguridades y genera como una profunda alegría, una profunda esperanza. Y aquí os lanzo también una cuestión, otra cuestión, o dos cuestiones, también para nuestra reflexión de después, ¿no? ¿Puedo recordar un momento en mi historia personal en la que Jesús se encontró conmigo y pude beber de ese agua viva? Seguro que todos tenemos en nuestro imaginario, de nuestra historia, en nuestra línea de la vida, si nos hacemos esta línea de la vida, dónde apareció y Jesús me dio de beber como a esta mujer, ¿no? Y luego, ¿cómo lo actualizo? ¿Cómo lo hago presente en mi día a día, ¿no? ¿Cómo revivo? ¿Cómo vuelvo a vivir esta experiencia de que Jesús no deja de darme de beber, ¿no? De este agua que nos sacia para siempre? Bueno, la tercera imagen tiene que ver con este relato tan precioso de Simón en la barca y pidiéndole a Jesús que reme mar adentro para echar las redes, ¿no? En esta imagen de adentrarnos, de remar mar adentro. A ver, y aquí os vuelvo a compartir pantalla. Yo creo que el relato lo conocemos todos perfectamente, ¿no? Subiendo a una de las barcas, la de Simón, le pidió que se apartase un poco de tierra. Se sentó y se puso a enseñar a la multitud desde la barca. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: «Boga el agua adentro y echa las redes para pescar». Le replicó Simón: «Maestro, hemos navegado toda la noche y no hemos sacado nada, pero ya que lo dices, echaré las redes». Lo hicieron y capturaron tal cantidad de peces que reventaron las redes. Bueno, y es que solamente en las profundidades podemos encontrar como lo más precioso. Y esto es lo que nos muestra Jesús una y otra vez, que necesitamos adentrarnos, que necesitamos volver a lo esencial con un espíritu de confianza y un espíritu de agradecimiento, porque es desde aquí, desde donde suceden los milagros, este milagro, ¿no? De capturar tal cantidad de peces que reventaron las redes, ¿no? Que le ocurre a Simón. Desde donde podemos lanzar de nuevo las redes cuando no van bien las cosas, ¿no? O no tenemos el viento a favor, como la captura de los peces del relato, ¿no? Que os decía, en la que podemos ver que la esperanza de Jesús y su palabra conduce a la alegría de la pesca, ¿no? Es como la vivencia de los místicos. Bueno, considerar nuestra alma como un castillo, todo un diamante o muy claro cristal, a donde hay muchos aposentos, así como en el cielo hay muchas moradas, que si bien lo consideramos, hermanas, no es otra cosa, el alma del justo, sino un paraíso a donde él tiene sus deleites. Y en el centro y mitad de todas estas tiene la más principal, que es a donde pasan las cosas de mucho secreto entre Dios y el alma. Esto nos lo dice Teresa de Jesús en el libro de las moradas. Bueno, pues en ese lugar hondo, en ese lugar como secreto, privado, donde cada uno sabemos que Dios pues nos habla al corazón, ¿no? Ahí es donde se producen esas conversaciones, en este lugar de dentro. Dios nos hace como una invitación a realizar una experiencia espiritual profunda que nos llena de una energía que es nueva, de un atrevimiento también que es muy creativo y de una osadía que es sensata a la vez, ¿no? Esta a veces como locura de Dios.
Y ir más adentro no es fácil, ¿no? Y esto es la experiencia de Simón, ¿no? Que un poco le decía a Jesús, pero ¿no te das cuenta que no nos ha ido bien? De alguna manera no es fácil, porque requiere bregar pues, con la incertidumbre, con la inseguridad, con lo que no conocemos ni controlamos, ¿no? Pues bueno, de alguna manera exige desprenderse de seguridades, desprenderse de certezas. Decía Pilar de Chardin, cuando bajaba a lo hondo de mi ser, llegó un momento en que dejé de hacer pie y parecía que me deslizaba hacia el vacío. Bueno, pues esta es la experiencia de la confianza, ¿no? De notar como un vértigo de estoy sostenido, Dios me sostiene, pero al mismo tiempo mi fragilidad me hace como vivir una especie de incertidumbre y vértigo, ¿no? Y bueno, pues esta es la experiencia de Simón, maestro. Hemos bregado toda la noche y no hemos sacado nada, pero ya que tú lo dices, echaré las redes. Y aquí os presento también, os planteo pues otra cuestión, ¿no? Otra pregunta para nuestra reflexión, ¿no? ¿Cuál es mi dificultad más evidente para confiar? ¿Cuál es mi dificultad? Bueno, ¿qué realidades me hacen difícil la confianza, ¿no? ¿A qué me aferro para no abandonarme? En esta profundidad desde la que Dios me habla y a la que me invita a vivir en su misterio, ¿qué me resulta? ¿Qué es lo más difícil para mí? Bueno, pues ahí también dejo esta cuestión que no es sencilla, ¿no? Pero que en nuestra oración pues podemos meditar. La cuarta imagen sería la de ser levadura en la masa, ¿no? Y aquí podríamos contemplar un relato que yo creo que ya os viene a la mente a todos, ¿no? Y que es el relato de esta mujer que bueno, en la que Jesús emplea esta imagen, ¿no? De una tarea doméstica de las mujeres de ese tiempo, ¿no? Para hablar del reino de Dios desde una parábola, ¿no? Él les contó otra parábola. El reinado de Dios se parece a la levadura. Una mujer la toma, la mezcla con 3 medidas de harina hasta que todo fermenta. Bueno, esta es la imagen esta cuarta imagen, este cuarto icono, ¿no? Un día Jesús contó una parábola muy, muy breve, ¿no? Esta parábola que tenemos aquí, tan breve que podemos repetirla prácticamente de memoria, podría ser casi un mantra, ¿no? Para repetir en nuestra oración, ¿no? ¿No? Los interlocutores de Jesús podían visualizar muy bien este relato. Todas las familias como elaboraban su pan en la casa, ¿no? De manera habitual, y por esto sabían, pues como sabemos muchas de nosotras, que la levadura es un ingrediente que le añadimos a la harina, ¿no? En una cantidad muy, muy, muy pequeñita, pero que tiene una acción que es muy potente. Bueno, la levadura queda como aparentemente escondida en la masa, pero no está inactiva, al contrario, ¿no? Hace posible elaborar el pan y que podamos comerlo y que pueda ser nutritivo. De alguna manera esto es lo que hace Dios. Actúa desde lo más íntimo, desde lo más íntimo de lo que somos y nos va edificando, ¿no? Va dando forma y va dando sabor a nuestra historia personal, pues de una manera sencilla, de una manera humilde, sosegada, de una manera cuidadosa. Y así, respetando nuestros tiempos y nuestros procesos, nuestros modos, podemos ir reconociendo esta tarea que Dios hace en nuestra vida, ¿no? Entonces, y tomar conciencia de esa presencia, de qué manera es fuente de esperanza y de alegría. Porque un Dios que es capaz de esmerarse conmigo en mi historia, me lleva a mirarme como una creación absolutamente hermosa, absolutamente sagrada. Y así, pues desde como este relato, ¿no? Desde esta levadura, ¿no? Desde lo más pequeño, desde lo más frágil, logramos darnos cuenta de que a pesar de nuestras limitaciones, podemos sumarnos al dinamismo del Espíritu de Dios. Y aquí os lanzo bueno, hay un texto muy bonito de Karl Rahner en el libro de Palabras para el Silencio, que él dice, haz mi corazón semejante al corazón de Jesús, tan ancho y rico en amor, para que algunos de mis hermanos, al menos una vez en mi vida, pueda penetrar por esta puerta para comprender que tú les amas. Bueno, y aquí os lanzo también otra cuestión. ¿De qué manera soy consciente de que mi fragilidad es condición de posibilidad para que Dios se presente en este mundo, ¿no? Nuestra fragilidad no es un problema para Dios, a veces es un problema para nosotros, pero no para Dios, ¿no? Ya no sabe
frágiles, ¿no? Y sabe que su tesoro está en unas vasijas que son vulnerables, ¿no? Y aún así deposita la confianza en nuestra historia. Bueno, la quinta imagen o el quinto icono vinculado a un relato es el de vivir como un pan que se parte y se reparte, un pan que no deja de donarse. Y aquí tenemos el relato tan conocido de la multiplicación de los panes y los peces. Dice el relato: al atardecer, los discípulos fueron a decirle: el lugar es despoblado y ya es tarde, despide a la multitud para que vayan a las aldeas a comprar algo de comer. Y Jesús les respondió: no hace falta que se vayan, dadles vosotros de comer. Ellos respondieron: aquí no tenemos más que 5 panes y 2 pescados. Él les dijo: bueno, pues traédmelos. Después mandó a la multitud sentarse en la hierba, tomó los 5 panes y los 2 pescados, alzó la vista al cielo y dio gracias. Partió el pan y se lo dio a sus discípulos. Ellos se lo dieron a la multitud y comieron todos, quedando satisfechos. Recogieron las sobras y llenaron 12 cestos. Bueno, como que los discípulos plantean a Jesús un problema esperando una respuesta o una acción que resuelva la situación de necesidad. Esto que Jesús les plantea es como muy confuso para ellos, ¿no? Sin embargo, Jesús no se ajusta a las expectativas de sus amigos, ¿no? Y propone una acción que un poco que descoloca esta lógica de los discípulos. Frente al despide a la multitud para que vayan a las aldeas a comprar algo de comer de los discípulos, Jesús plantea una alternativa que es inesperada. No hace falta que vayan, dadles vosotros de comer, dadles vosotros de comer. Parece que como que en los planes de los discípulos no entraba el atender a las necesidades de la gente que tenían alrededor. Esto pues era cosa de Jesús, ¿no? Esperaban que Jesús resolviera de nuevo, como hacía siempre, una y otra vez, ¿no? Como tantas veces en el pasado, ¿no? Y así pues ellos podían ser espectadores privilegiados del prodigio de Jesús, de sus milagros, y de nuevo pues podrían quedarse maravillados, pues ensimismados con su Señor, ¿no? Bueno, pues pertenecer a este grupo con un líder tan magnífico, pues en principio parece algo como muy maravilloso, ¿no? Sin embargo, parece ser que no es lo que Jesús tiene en mente, no es uno de sus planes o no es su planteamiento, ¿no? Jesús no pide a Dios que solucione esta situación, sino que les pide a sus discípulos que sean proactivos, que sean audaces, creativos, ¿no? Que sean intrépidos, que sean valientes, ¿no? Que tomen la iniciativa. Es en la generosidad y el compromiso donde se produce el milagro. Esto ya lo sabemos, ¿no? El pan no debe acumularse en pocas manos. El pan debe repartirse y dar de comer a todos. Entonces, esta es la alegría de la buena noticia, que necesitamos vivir desde la esperanza y desde la proactividad y el compromiso, ¿verdad? Pues una alegría y una esperanza que no andan embobadas, como estos discípulos que esperaban que Jesús hiciera de nuevo uno de sus milagros, uno de sus prodigios. Entonces, bueno, la alegría y la esperanza dependen también de nuestro compromiso. Jesús nos invita a partirnos y a repartirnos, ¿no? Estas son las claves. Las claves son la justicia, la compasión y la misericordia. Entonces, desde aquí, Jesús también nos habla a nuestras vidas, a cada uno de nosotros, a cada una de nosotras, ¿no? Bueno, pues, ¿de qué manera vivo con alegría y con esperanza mi compromiso concreto? Esta sería la cuestión que os trasladaría ahora, ¿no? ¿De qué manera vivo con alegría y esperanza mi compromiso concreto como voluntarios, como voluntarias de Cáritas, en nuestras parroquias, en nuestros consejos pastorales, en nuestros Cáritas parroquiales, ¿no? ¿Cómo vivo? ¿De qué manera vivo mi compromiso con alegría y esperanza, ¿no? O cómo busco reconducir la situación o encauzar, reajustar la ruta, ¿no? Mi GPS, para recuperar la alegría y esperanza desde mi compromiso concreto, ¿no? Pues esta es una cuestión también para meditar y para orar y también para pedirle al Señor que nos haga notar su presencia.
La siguiente imagen sería la de ir a contracorriente, ¿no? Ir como en contradirección, no de una manera suicida, pero ir a contracorriente, ¿no? Siempre es, yo creo que los relatos, la propuesta de Dios desde los relatos de Jesús, desde el Evangelio, siempre son como contraculturales. Y tenemos, yo creo que, bueno, pues todos los relatos que nos hablan de este ir a contracorriente que es siempre contracultural. Entonces, bueno, desde este relato, que yo creo que también conocemos, dice el Evangelio de Mateo: habéis oído que se dijo, ojo por ojo, diente por diente, pero yo os digo que no pongáis resistencia al que os hace mal, antes bien. Si uno te da una bofetada en tu mejilla derecha, ofrécele también la otra. Al que quiera ponerte pleito para quitarte la túnica, déjale también el manto. Si uno te obliga a caminar 1000 pasos, haz con él 2000. Da a quien te pide y al que te solicite dinero prestado, no lo esquives. Habéis oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pues yo os digo, amad a vuestros enemigos y rezad por los que os persiguen, y así seréis hijos de vuestro Padre del cielo, que hace salir el sol sobre malos y buenos y llover sobre justos y sobre injustos. Esta es la secuencia, ¿no?, de propuestas. Y parece como, bueno, parece simple, ¿no? A simple vista es una lista como de locuras, ¿no? Una lista de contradicciones, de insensateces, ¿no? Y por esto ir a tan a contracorriente, o nos resulta tan a veces complejo de entender, ¿no? Y es muy probable que sus oyentes, los oyentes de Jesús, se escandalizaran. Igual que muchas veces también nosotros también nos escandalizamos cuando se nos olvida lo más genuino y lo más principal del mensaje de Jesús, ¿no? ¿Qué está diciendo Jesús en este relato? ¿No conoce la cantidad de injusticias que se producen en su pueblo? Lo que quiere Dios es que sean las personas, anden sometidas, que no busquemos la justicia, bueno, pues de ninguna manera, ¿verdad? Sin embargo, hay una experiencia que es fundante en Jesús, ¿no? Y que hace posible expresar con autoridad todas estas cuestiones, ¿no? Dios es compasivo y Dios es misericordioso, no es violento ni es orgulloso, ¿no? No excluye a nadie ni tiene enemigos, no es vengativo y no desea el mal. Pues el Dios de Jesús no discrimina, de modo que Él hace salir el sol sobre buenos y malos y manda la lluvia sobre justos e injustos. Y esto yo creo que lo podemos ver en todos los lugares y en todos los momentos de la historia, en este mismo en el que nos encontramos, ¿no? Que pensamos que solamente como que la justicia o el bien o las oportunidades deben ser solamente para los buenos o los que se portan bien, o ya hemos decidido nosotros quiénes son esos, ¿no? Sin embargo, para Dios, Dios hace salir el sol para justos e injustos. Y este es el desafío, ¿no? Además, el que puede salvarnos y el que puede llenarnos de alegría. Esperar que el amor convierta a la humanidad entera, aceptando ser instrumentos al servicio de esta obra, ¿no? Dice San Juan de la Cruz en su obra Subida al Monte Carmelo, dice: cuanto más crece este amor del prójimo, tanto más crece el de Dios. Y cuanto más el de Dios, tanto más este del prójimo. Otro de los grandes místicos que nos deja también esta profunda sabiduría, ¿no? Cuanto más crece este amor del prójimo, tanto más crece el de Dios. Y cuanto más el de Dios, tanto más este del prójimo. Juan de la Cruz, ¿no? La siguiente imagen en la que me gustaría como que ahondáramos sería la de los márgenes, la de las periferias, las fronteras, ¿no? Yo creo que en el mundo en que estamos, creo que nos pueden venir también muchas imágenes o muchas fotografías concretas de situaciones, de personas que viven en estos márgenes, en estas periferias. Probablemente muchas de las personas que acuden a nuestras cáritas parroquiales, que acuden a lugares donde podemos ofrecer algún tipo de ayuda. Esto en el contexto más cercano, pero a nivel planetario seguro que tenemos en nuestra mente imágenes de periferia, de precariedad, ¿no? Y aquí pues me gustaría que compartiros un nuevo relato. Dice el Evangelio de Marcos: le seguía un gran gentío que lo apretaba por todos lados. Una mujer que llevaba 12 años padeciendo hemorragias, que había sufrido mucho en manos de distintos médicos, gastando todo lo que tenía sin obtener mejora alguna. Al contrario, peor se había puesto. Al escuchar
hablar de Jesús se mezcló en el gentío y por detrás le tocó el manto, porque pensaba, solo con tocar su manto yo quedaré sanada. Al instante desapareció la hemorragia y sintió en su cuerpo que había quedado sana. Bueno, yo creo que es un texto precioso el de la hemorroísa, ¿no? Y Jesús escucha a los que viven en los márgenes del camino, como esta mujer. Parece que tiene el oído como entrenado y afinado y no se despista nunca, ¿no? No desatiende a quien le llama, esté en la situación que esté. Parece que no anda distraído como en mil tareas o solicitudes, sino que parece que es estar disponible para atender con ternura, ¿no? Y acariciar las heridas para consolar y para ser descanso. Entonces, ¿quién tiene necesidad de Jesús hoy? El que se sabe limitado y el que se sabe frágil, como esta mujer, ¿no? El que sufre por cualquier causa. En este intenso relato vemos como una mujer vive apartada de la convivencia, ¿no? Y de cualquier tipo de relación, a causa de los años en que está enferma de hemorragias continuas. Nadie la ve, nadie la escucha, nadie la atiende, nadie la consuela. Y en medio de una multitud, Jesús se detiene y pregunta, ¿quién me ha tocado? Si nos imaginamos esta escena, ¿no? Jesús pues rodeado de una multitud y alguien que lo toca, una mujer que lo toca, que toca su manto y él percibe esto que sucede, esta fragilidad o esta necesidad tan imperiosa, ¿no? Y es que a pesar de la confusión y de la vorágine en la que puede verse inmerso, Jesús ha venido y viene a salvar y viene a sanar, ¿no? Y de este modo, pues, bueno, la fe y la audacia de esta mujer que padece numerosas injusticias es sanada de su enfermedad. Bueno, la siguiente imagen y el siguiente relato tiene que ver con la alegría y tiene que ver con el desierto. Y el relato que comparto con vosotros ahora, también lo conocemos, es del Evangelio de Juan. Dice, como el Padre me amó, así yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si cumplís mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Lo mismo que yo he cumplido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Os he dicho esto para que participéis de mi alegría y vuestra alegría sea colmada. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os amo. Bueno, la alegría es como un signo muy evidente de salud mental, ¿no? Y también de salud emocional. Cuando estamos alegres, yo creo que notamos una vitalidad especial, ¿no? O una salud especial. A pesar de tener teclas, ¿no? A pesar de tener algún problema, la alegría como que nos transforma, ¿no? La alegría no solo se experimenta cuando no hay dificultades, ¿verdad? Los problemas, las contrariedades, forman parte de la vida, de la vida de cada uno de nosotros, de cada una de nosotras, ¿no? Pero hay una situación en la que nunca podrá darse la alegría y es cuando falta la esperanza. En esta ocasión es como que sin esperanza la alegría no emerge. La falta de esperanza es como un desierto sin futuro, ¿no? Un desierto donde no encontramos un horizonte de vida, ¿no? Es como desolación pura y dura, ¿no? Sin embargo, la alegría en el desierto nos capacita para la búsqueda de nuevos caminos, de nuevos horizontes, nos ayuda a ser creativos, también a ser proactivos y a buscar un mejor desenlace, ¿no? Entonces, la palabra de Dios es fuente de esperanza y es fuente de alegría, ¿no? Porque es vida y es verdad. Y también conecta con lo más genuino de lo que somos. Y trasciende cuanto somos, ¿no? Convierte nuestro corazón, nos alivia, nos rescata, nos salva. Por eso necesitamos conectar con la palabra para hacer emerger también la alegría, ¿no? Y hacer como aquí Jesús, ¿no? Dice, si permaneced en mi amor. De esta manera hará posible que participar de su alegría, ¿no? Y que nuestra alegría, como dice el texto, sea colmada. La siguiente imagen es esta que tenéis aquí, y tiene que ver con una especie de ramitas que salen de la tierra, que están brotando como algo muy fuerte, muy nuevo, muy genuino, ¿no? Algo nuevo está brotando, ¿no? Y lo enlazo con unos textos que a mí me parecen preciosos,
Uno es de la segunda carta de Pablo a los Corintios y dice, si uno es cristiano, es criatura nueva. Lo antiguo pasó, porque ha llegado lo nuevo. Y todo es obra de Dios, que nos reconcilió consigo por medio del Mesías y nos encomendó el ministerio de la reconciliación. Yo creo que este texto también nos recuerda al texto del profeta Isaías, ¿no? Que nos dice, algo nuevo está brotando. ¿No lo notáis? Bueno, como que en Dios todo es novedad, ¿no? Todo es como creación constante. Y a veces tenemos tanto miedo como a dejar que lo que hemos alcanzado cambie, que nos resistimos a dejarnos como modelar de nuevo, ¿no? Y en esta obstinación a veces nos endurecemos y nos anquilosamos individualmente y también como estructura, ¿no? Esto nos puede pasar a los que, pues, quizá como llevamos mucho tiempo en diferentes compromisos, ¿no? Que las cosas que ya tenemos organizadas o gestionadas y ya sabemos cómo funcionan, pues nos resulta difícil, nos resultan complejos, pues, los cambios o las nuevas incorporaciones, los nuevos modelos, ¿no? Necesitamos alimentar como la esperanza y confiar en que, bueno, que nada es nuestro, en realidad, ¿no? Y que Dios sabe lo que hace. Que en realidad parece como una barbaridad en una sociedad en la que necesitamos tenerlo todo bajo control, pues apostar por, bueno, pues por abandonarnos, ¿no? Por dejarnos en manos de Dios nuestro horizonte. Pero bueno, en realidad algo nuevo está brotando, como nos dice la palabra, ¿no? Para que aprendamos a confiar y a desprendernos también, a no amarrar, porque todo lo que amarramos además se pudre, ¿no? Y, y bueno, y también se pudre nuestra vida, ¿no? De esta manera, ¿no? Como dice la cantautora, que yo creo que conocemos, ¿no? Mercedes Sosa, ¿no? Cambia, todo cambia, ¿no? Solo Dios es tremendamente eterno y permanece en el amor. Y nos invita a vivir como renovándonos una y mil veces, ¿no? A desasirnos, para acoger este amor que siempre es total y que siempre es nuevo, para que no nos marchitemos. Y bueno, la última palabra o el último icono que me gustaría compartir también para ir finalizando, pues tiene que ver con las palabras de vida eterna y con un relato también que es muy conocido y que seguro que hemos, bueno, pues leído meditado en nuestra oración y que nos ofrece el profeta Jeremías. Dice, bueno, me sedujiste, Señor, y me dejé seducir. Me dije, no me acordaré de él, no hablaré más en su nombre, pero había un fuego ardiente encerrado en mis huesos. Hacía esfuerzos por contenerlo, pero yo no podía. Seguramente nuestros sentimientos han coincidido en algún momento o coinciden con los del profeta Jeremías, ¿no? Tanto en el miedo, ¿no? No me acordaré de él, ¿eh? No hablaré más en su nombre, ¿no? Este miedo a veces que nos produce como la grandeza de Dios y su misericordia, ¿no? Pero también seguro que hemos compartido esta pasión, ¿no? Hacía esfuerzos por... ardía mi corazón, ¿no? Este fuego estaba encerrado como en mis huesos. Bueno, sin embargo, son los sentimientos, ¿no? De quienes sintonizan profundamente con este Dios nuestro de la vida, ¿no? Y con los que vibran con Él y en Él. Entonces son los sentimientos propios de saberse amado, de saberse amada. Son los sentimientos de considerarse, o de saberse, mejor dicho, pues elegido, elegida, ungido, ungida, de saberse soñado por Dios desde el principio de todo, ¿no? Cuando Dios pensaba en nuestra existencia, pues en lo más hondo de su corazón. Y bueno, son los sentimientos de quienes pues sueñan también con su amor primero, que busca construir pues el reino, para que nadie se sienta a solas o para que nadie se sienta sufriente a solas, ¿no? Son los sueños conscientes y despiertos, ¿no? Que vivimos mientras nos embarramos, nos complicamos, ¿no? en las fronteras de esta tierra. Hay un texto muy bonito de una de las grandes teólogas iberoamericanas que se llama Ivonne Guevara. Ella dice, nuestros sueños se realizan de cierta forma en tanto los estamos soñando. Los sueños no son para después, son del presente, porque el futuro también nos invita a tener sueños, y estos serán al menos un poco diferentes de los actuales.
bueno, es un texto hondo, ¿no? Y así descubrimos bueno, que la palabra de Dios muchas veces son danza y música para la vida, ¿no? Y para la vida eterna. Vida que nos invita a bailar desde la alegría y desde la esperanza con un amor pues que es realmente inigualable. Y se finí. De verdad que os agradezco la escucha atenta, ¿no? Y espero no haberos aturdido más de la cuenta. Y de verdad que muchas gracias por la cercanía, ¿no? Que siempre siento de Cáritas y la alegría de poder colaborar. Gracias a ti, Amparo, porque ha estado la hondura de lo que significa vivir la vida desde el Evangelio, ¿no? Y hacer Evangelio de la vida, que es donde nos está hablando cada uno, como has dicho en tantas escenas y relatos que has compartido, de que es en la vida cotidiana, ¿no? Cuando vas a sacar agua del pozo, pues cada uno tiene sus pozos y sus lugares cotidianos donde menos te esperas te encuentras la presencia, ¿no? Y eso es muy rico porque en Cáritas cuántas presencias nos encontramos ahí esperando a que sean descubiertas, ¿no? Y cuánto nos puede aportar, ¿no? El discernir esa presencia y cuánto nos puede enriquecer y cuánto podemos enriquecer al otro desde ese voluntariado vivido, desde esa vivencia, ¿no? Del Evangelio, ¿no? Que hayas compartido y has dicho, ¿no? Pues bueno, no sé, hay alrededor de 40 personas escuchándote entre la aplicación Zoom y el canal YouTube. No sé si alguien quiere preguntarle o compartir alguna cosa. Aquí en el chat están diciendo, Amparo, muchas gracias por tu aportación tan clarificadora. Gracias, Amparo. Gracias por tus palabras. Vamos, todo gracias. Muchas gracias. Ha sido una conferencia preciosa. Enhorabuena. Y gracias. Vamos. Bueno, yo creo que siempre es bueno retomar esta dimensión que tenemos y que a veces cuando dices santo, santo, como has dicho al principio, que nos queda muy grande, muy lejos y ahora pocos pensamos o piensan, antes quizás fuera más común, ¿no? Decir, yo quiero ser santo, eso suena un poco así, pero traducido a lo que hoy en día entendemos por vida plena, lo que tú has ahí marcado, vida honda, vida realizada, el hacer de tu vida el sueño que Dios ha pensado en ti y realizarlo, y eso que te hace bien a ti y hace bien a los demás. Yo creo que de eso va la santidad, en lo que el Papa Francisco ha ido marcando, ¿no? En los santos de la puerta de al lado, ¿no? Y qué ricas esas preguntas que ha sido marcando, ¿no? Para que nos paremos a pensar en nuestros hitos que nos marcan la vida y las personas que nos han marcado, ¿no? Que quizá también nosotros podemos marcar la vida a otros, ¿no? Sin saberlo y ser conscientes de eso. Pues ir con ese talante y esa finura a la hora de hacer, en nuestro caso, en Cáritas, la labor, pues cuánto podemos trasladar, ¿no? ¿Qué efecto podemos provocar si estamos en la habitación más honda, ¿no? Ahí habitando. Aquí pone, Amparo Navarro Salvador, nos vas a salvar, pero nos das alas. No nos vas a salvar, pero nos das alas. A ver, Francisco. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Paco. Yo, bueno, en primer lugar, desde luego, darle muchas gracias a Amparo por la charla que nos ha dado. Y la verdad, yo que soy voluntario de Cáritas, y tantas veces, pues, en fin, en los trabajos que hacemos, en concreto, yo estoy en empresas con corazón, en el área de economía solidaria. Y, bueno, una de nuestras labores principal, diría yo, es atender las necesidades de los programas, necesidades materiales. Entonces, ¿cuántas veces me he visto yo como en la barca, en la cual me dicen, oye, tú ves mar adentro, boga,
y echa las redes. Y yo me he reído, echar las redes yo aquí, pero la dificultad que entraña el conseguir lo que me están pidiendo en un programa determinado, sea para quien sea. Y por otra parte, la verdad es que yo agradezco estas charlas de Cáritas a los voluntarios, bueno, a todo el mundo, ¿no? Pero los voluntarios en particular, y las 2 charlas que creo que van a haber la semana que viene, la semana próxima, porque me recuerdan precisamente en la lectura de hoy, las lecturas de hoy, en la de los Hechos de los Apóstoles, me estaba acordando del eunuco, que estaba leyendo Isaías, ¿no? Y Felipe le dice, pero tú entiendes lo que estás leyendo, y aquel le dice, hombre, si nadie me ayuda a comprenderlo, si nadie me guía, pues bueno, yo creo que la labor que está haciendo Cáritas con el Departamento de Formación, con estas charlas para nosotros, que nos anima espiritualmente, que es lo que necesitamos, pues es un poco como la lectura, la primera lectura de hoy, de los Hechos de los Apóstoles. Pues nada más. Bueno, otra vez gracias, Amparo. Bueno, y Pepe, como responsable que eres del Departamento de Formación. Muchas gracias. Gracias a ti, Paco, por compartir esta experiencia, ¿no? Yo creo que todos necesitamos como ir animándonos como unos a otros, ¿no? Y ser aliento mutuo, ¿no? Ir dándonos soporte, porque a veces nos sobra confianza y otras veces no, ¿no? Entonces, cuando vamos con extra, podemos ir, bueno, dando apoyo a los que vienen a nuestro alrededor, ¿no? Pero a veces lo necesitamos de los demás, ¿no? Y yo creo que es importante este reto de Cáritas de ir, pues eso, animando a sus voluntarios, porque estáis entregando mucho de vuestra vida, ¿no? Y también mucho de vuestra esperanza. Entonces, bueno, pues ser, bueno, testigos del Evangelio y aliento, ¿no? Del Espíritu en este mundo, ¿no? Con vosotros, comprometidos con vosotros. Yo creo que es una tarea muy importante, ¿no? Como tú decías. Gracias a ti por compartir. Sí, aquí hay un comentario en el chat que pone, yo creo que a menudo la falta de abandono y confianza en Dios es nuestra autosuficiencia del día a día en la marabunda de las prisas. Que quizá también el hacer estos parones, ¿no? El nutrirnos de esta forma, que al final todos nos enriquecemos, nos damos cuenta de que no está todo en nuestras manos y a veces creemos que todo tiene que estar controlado, todo lo que tenemos que tener resultados y al final el santo abandono lo tenemos un poco abandonado en sus manos, ¿no? Y a veces te das cuenta de que la providencia hace milagros cuando haces tu parte y dejas la parte que no puedes a Dios en el que te habita, pues te das cuenta de que hace lo que no puedes, y es verdad, hace auténticos milagros, ¿no? Pero nos falta el abandono de decir, en nuestra labor personal y en Cáritas, ¿no? Decir, pues sí, hacemos hasta lo que podemos, pero dejamos en manos del que nos ha puesto aquí aquello que no está en nuestras manos y realmente se produce, pues lo que antes ha dicho Amparo, ¿no? De la multiplicación de los panes, ¿no? Que decía cuando usa tu fragilidad, ¿no? Has dicho, Amparo, cuando se vale de nuestra vulnerabilidad, de nuestra fragilidad y nos deposita su tesoro, ¿no? Su presencia, y a partir de ahí nos suelta, ¡hala! A dejarte llevar y a aportar desde tu fragilidad, ¿no? Porque quiero a los frágiles, no elijo a los fuertes, no elijo a los grandes, no elijo a los autosuficientes, elijo a los vulnerables, ¿no? A los frágiles. Y desde ahí se manifiesta más todavía la grandeza de aquel que nos ha puesto aquí, ¿no? Sí, yo creo que muchas veces por la forma o el estilo de vida que tenemos, la mayoría, pues de rapidez, de tarea, de muchos compromisos, muchas obligaciones, mucha presión también con todo esto, nos hace como olvidarnos de lo verdaderamente esencial y a veces en nombre, o sea, todas estas compromisos o tareas que tenemos son muy santas, ¿no? Pero muchas veces también la presión y la velocidad y la cantidad de todo esto nos hace ir como
corriendo detrás de ir gestionando acciones que son buenas, pero en medio de todo eso también nos perdemos y es necesario como decía Jesús, ¿no? Venid conmigo a un lugar tranquilo, ¿no? Porque necesitáis mi pan y descansar en mí también, ¿no? Para recuperar esa alegría y esa esperanza, porque también nos puede ahogar el compromiso, ¿no? Y esto sería altísimo, ¿no? Por esto yo creo que aquí tener estos momentos pues de dedicárnoslos a nosotros también para la reflexión, para la meditación y después para poder repensar y rumiar y llevar a la oración lo que cada una necesite, pero para recuperar esa ilusión que sabemos que está, ¿no? Pero en la que muchas veces, desde la que muchas veces andamos como perdidos, haciendo cosas tremendamente comprometidas y por el reino de Dios, por construir el reino, ¿no? Pero sí, necesitamos volver al corazón como de Jesús, ¿no? Y descansar ahí para nutrirnos de nuevo, siempre, porque en realidad somos muy frágiles. Y esta es la de Dios también, ¿no? Que desde esta fragilidad seamos testigos. Sí, pues mira, si alguien quiere compartir alguna cosa más, alguna reflexión, algún pensamiento, en los chats todos te dan gracias por todo lo que nos estás aportando y para ir a la fuente, a la esencia, ¿no? Bien, pues sí, voy a mirar el chat del otro sitio por a ver si hay alguien que ha dicho. Si no, todo gracias. Y aquí pues lo mismo. Pues nada. Pues bueno, pues nada, pues si os parece ya dejamos ya aquí este momento de nutrirnos entre todos y dar las gracias otra vez a Amparo por lo que nos has aportado y habernos dejado en este lugar tranquilo para poder estar reposando y ahora rumiando lo que nos has regalado. Y yo me quedo con esta frase que antes has dicho y así con esto es lo que, con eso quiero cerrar este momento. Has dicho, todo lo que nos envuelve es oportunidad para encontrarse con la presencia de Dios. Pues eso, que nos lo apliquemos a nuestra labor en Cáritas o donde estemos. Todo lo que nos envuelve y todos los que nos envuelven son una oportunidad, una ocasión de encuentro con su presencia. Y eso que tanto nos lo sabía decir y hacer Santa Teresa de Calcuta, ¿no? Que veía presencia en cualquier ser humano que estaba herido o no herido, pues nos puede inspirar en esto de estar en Cáritas y descubrir cuál es nuestra misión. Pues bueno, gracias. Amparo, si quieres despedirte ya y decir alguna cosa final. Bueno, nada, que muchas gracias, Pepe, por la confianza. Gracias a Cáritas también por la amabilidad siempre y a vosotros por soportarme un rato. Pero bueno, que con muchas ganas hasta la próxima, que espero que sea no muy lejos, no muy lejos en el tiempo. Un abrazo grande a todos. Pues nada, nos despedimos y ojalá algún día eso sea presencial, podamos abrazarnos, vernos y tocarnos, ¿no? Que llegará, todo llegará. Pues nada, gracias y seguimos. Adiós, cortamos ya.